Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora.
Sí, buenos días. No sé si ya están exponiendo, pero no se escucha nada. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, sí, señora. Listo. Regreso nuevamente a explicar desde cero nuestra matriz para que no nos perdamos. ¿Listo? Entonces, según nuestras oficinas productoras, con nuestros procesos y subprocesos, tenemos pues acá todos los procesos y subprocesos que tenemos para la identificación de los activos. Entonces, acá escogemos al cual corresponda nuestro activo de información. En el catálogo de activos se dio un identificador o un código del activo registrado. Entonces, es el que nosotros vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces, acá los primeros números, pues lo que se les explicó en la identificación de los activos, estos corresponden a los documentos, ya sea del código que se le da de identificación del documento de disolución, o hay algunas dependencias como algunas de jurídica que no lo tenían, entonces tocaba crearlo. La clasificación de la información, que es el IPB, IPBC o IPR, que es información pública clasificada, información pública reservada, y la secuencia del número del activo que estábamos identificando. Entonces veníamos desde el número 1 hasta pues el que nos diera, podría ser el 110 o muchos más o menos dependiendo de la sectorial. El tipo de activo, nosotros dábamos una clasificación de ese activo, si era pues un hardware, si era un software básico de operaciones, si era un sistema de información, si era información como hablamos de los documentos como circulares e informes. Y pues digamos que algunos organizacionales o personales. Entonces, en el activo nosotros describimos pues qué contiene ese activo de información o de qué es ese sistema de información. Entonces puede ser QINE, puede ser pues un sistema de vacunación de los laboratorios de salud, puede ser el CIPEC, Orión, CIPROC, sí, el sistema de información que ustedes tengan. En caso de que sea un informe, entonces el activo sería el informe de PQRs, puede ser. El tipo de amenaza que puede tener ese informe o ese activo de información. Entonces, nosotros acá tenemos un desplegable de cuáles son los posibles tipos de amenazas que puede presentar ese activo de información. Entonces, acá pues nosotros elegimos la que consideremos que para nuestro activo es el tipo de amenaza. Para estos tipos de amenaza tenemos pues dos sopletes, que es este donde nos dice pues cuáles son los tipos de amenaza, las clasificaciones de los riesgos, los criterios de los riesgos, pues los tipos de activos que pues podemos manejar. Y acá encontramos por el tipo de activo las vulnerabilidades o las amenazas que podemos tener. ¿Listo? Aquí elegimos, para nuestro caso, es el compromiso de las funciones, de las funciones, que pues acá la encontramos para algunos, digamos que puede ser para una base de datos, las acciones no autorizadas, cualquier persona puede ingresar de pronto ese sistema y pues no tengamos el control de los accesos para el ingreso a dicha información. Especificamos la amenaza, el por qué consideramos que hay un compromiso de la información, entonces es porque los encargados o proveedores no siguen los procedimientos de los mantenimientos de los sistemas, ¿sí? Entonces, acá nos está preguntando que cuál es el tipo de vulnerabilidad según la especificación de nuestra amenaza. Entonces, acá igual volvemos a encontrar un desplegable donde pues tenemos los posibles tipos de vulnerabilidades que nosotros tenemos. Entonces, aquí nosotros colocamos acá que es la falta de control personal. Entonces vamos a nuestra tablita y vamos a mirar cuál es la de falta de control personal. Entonces, hablamos de personas. Entonces, acá nos está hablando de cuáles son las posibles vulnerabilidades que nosotros tenemos. ¿Listo?
Acá, en esa descripción de la vulnerabilidad, nosotros describimos, ¿sí?, el por qué consideramos que, pues, esos encargados no están entregando, pues, los informes como deberían. Entonces nos dice, pues, que los encargados no realizan los informes detallados de las actividades, pues, para realizar el seguimiento correspondiente a estas especificaciones. Nosotros tenemos acá un sopletico que nos menciona el por qué y dónde encontramos, pues, como esa descripción, cómo cuadrar esa descripción, que nos dice que las especificaciones de las vulnerabilidades son seleccionadas de las vulnerabilidades asociadas a mi PG. La clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo para nosotros es seguridad digital en esta matriz. Únicamente acá identificamos los riesgos asociados a los activos de información identificados, pero únicamente en cuanto a seguridad. En el criterio del riesgo vamos a encontrar tres opciones, que es la pérdida de la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Entonces, en nuestro catálogo de activo de información para el activo, nosotros mencionamos que tuvimos la confidencialidad alta, la integridad alta, pero la disponibilidad baja. Entonces, vemos que tenemos dos riesgos asociados a ese activo de información. Entonces, tenemos un riesgo de integridad y otro de confidencialidad. Entonces, tendríamos que gestionar esos dos riesgos, identificar esos dos riesgos de seguridad para el activo. Entonces tendríamos que colocar dos veces lo que colocamos anteriormente, o sea, volver a copiar la misma fila e identificar los dos riesgos. Entonces seleccionaríamos acá uno que es el de confidencialidad y en el siguiente sería el de la integridad. Entonces, volvemos acá a la descripción de ese riesgo. Entonces, recordemos que para los riesgos siempre hablamos de la posibilidad de pérdida. Entonces, posibilidad de pérdida de la integridad, entonces, según lo que nosotros coloquemos acá, de la integridad de la información de los sistemas, es hasta aquí, integridad de información de los sistemas. Toda esta parte que encontramos acá es lo mismo que nosotros colocamos al inicio en la descripción de nuestro activo. Entonces solamente agregamos la posibilidad de pérdida, la clasificación que le dimos al criterio del riesgo, que es el de acá, posibilidad de pérdida, y volvemos a colocar el resumen o la descripción de nuestro activo de información. ¿Listo? Nos preguntaban en la clasificación del activo la frecuencia con la cual nosotros pues realizábamos la actividad. Entonces, algunos son anuales, algunos son mensuales. Entonces, cada vez que nosotros cambiemos acá, nos va a cambiar la medida. Perdón. Entonces, cada vez que nosotros coloquemos, nos va a generar una medida. Entonces, para mensual sería una medida de 60, una probabilidad inherente de 60. Si nosotros colocamos que, no sé, son 600, entonces nos va a decir que pues es muy alta nuestra probabilidad inherente. En el caso de colocar que es anual, 365 días, nos va a dar una probabilidad media, entonces, que ya nos da un porcentaje que es de 60, y eso nos, en el criterio de impacto, ¿no? Entonces, eso todo lo vamos a tener en blanco, todo lo vamos a tener en blanco. Entonces, el criterio del impacto, pues vamos a mirarlo. Entonces, vamos a nuestra tabla de nuestra probabilidad, venimos a la tabla de probabilidad y miramos que, mentiras, de impacto, que es el que vamos a ver, criterio de impacto. Entonces vemos que nuestra probabilidad está en moderado, en 60, y entonces nuestra afectación de impacto sería entre 50 y 100 salarios mínimos vigentes. Entonces acá nosotros elegimos entre 10 y 50 salarios mínimos vigentes, creo que era. Entonces tenemos acá entre 50 y 100 salarios mínimos vigentes. Entonces acá sería entre 50 y 100 salarios mínimos vigentes. En las observaciones del criterio,
A ver, que acá debería haber aparecido nuevamente. Si no tengo la fórmula. Un segundo. Listo. Bueno, lo voy a hacer acá abajito. Ustedes van a tener la matriz en blanco para que lo puedan ver mejor. Entonces, acá cuando nosotros seleccionamos los 300, bueno, los días o la frecuencia, 365, nos va a dar pues el valor, una clasificación de la probabilidad de 60, en el criterio del impacto, que es la tabla, nos dice que es de 60, que es una afectación de entre 50 y 100 salarios. Venimos acá, entre 50 y 100 salarios. Entonces, de una vez, acá ya nos da la clasificación. ¿Listo? Venimos hasta acá. Entonces, esta parte, todas con la fórmula que nosotros vamos a colocar, dependiendo de la frecuencia de la actividad o de la consulta de nuestro activo o actualización de nuestro activo, nos dará la clasificación y nosotros elegimos el criterio de impacto y se nos va automáticamente a diligenciar las demás casillas. Nos va a pedir, según la clasificación que nosotros tenemos con un impacto inherente, ¿sí? Con un criterio de afectación de 50 a 100 salarios mínimos vigentes, tenemos un impacto inherente moderado, ¿sí? Y una zona de riesgo inherente moderado. Entonces, para ello tenemos que elegir unos controles para minimizar o para pues eliminar como tal ese riesgo. Acá pues colocamos el número de controles que nosotros vamos a realizar para minimizar el impacto de ese riesgo. Entonces nosotros le colocamos pues acá 1. Si son más controles, pues tendríamos que particionar la casilla para colocar el número de controles. 1, 2 o 3 controles. ¿Listo? Entonces acá decimos cuáles van a ser nuestros controles para mitigar pues ese riesgo. Entonces puede ser que realicemos copias de seguridad. Recordemos que la capacitación no está catalogada como un control. Entonces, puede ser, no sé, un control de accesos, más detallado y periódico. Esto dependiendo, pues, de la clasificación de su activo, ¿no? Entonces, si es acceso a esa información, si esa información reposa pues, en un equipo, pues tendríamos que tener pues, unos controles y unos permisos específicos para que la persona que esté manipulando esa información sea la única que pueda ingresar a ese sistema de información. O pues si es una carpeta compartida, pues tener varias copias de seguridad, pues para que si alguna persona llega a manipular o llegue a y pues dañar como esa integridad de esa información, pues tengamos como pues salvarnos de pronto de una pérdida total. En las evidencias, pues como vamos a entregar nosotros esas evidencias de esos controles, entonces pues puede ser pues informes, pueden ser, no sé, bases de datos, copias de seguridad, pueden ser pues videos, no sé, de lo que, según el control que ustedes van a establecer dentro de su activo de información, de su riesgo identificado en el activo de información. Esta probabilidad de afectación te la va a dar con el tipo de afectación que tú tienes. Entonces, el tipo de la valoración de esos controles, pues van a ser preventivos, detectivos o correctivos, ¿sí? Preventivo, recordemos que es cuando no ha sucedido, ¿sí? Solamente pues puede haber una probabilidad de que ese riesgo suceda en algún momento, ¿sí? Un detectivo puede ser que nosotros estemos analizando que de pronto estemos detectando que pues hay unos picos de pronto de afectación hacia ese activo y el correctivo es cuando ya se nos ha materializado, ¿listo?
Entonces, en el caso de que nosotros coloquemos preventivo, pues nos va a dar una probabilidad. Si nosotros colocamos que es uno correctivo que ya se nos materializó, estamos hablando de el impacto. Entonces, tenemos un impacto porque ya se nos materializó y ese impacto puede ser reputacional o puede ser económico. ¿Listo? Nos está preguntando que si esa implementación, pues nosotros la vamos a colocar manual o es automática. Digamos que nosotros en muchos de nuestros sistemas aún no tenemos nada automático, pero pues en caso de esa implementación de esos controles, pues son manuales. Nos pregunta si pues esos controles han sido documentados o ese riesgo ha sido documentado o está siendo. Entonces, si ya se materializó, pues debemos tener una documentación de ese riesgo o si hay una identificación de ese riesgo y ya hemos venido haciéndole un seguimiento. Entonces, si lo tenemos documentado, pues colocamos documentado. Si no, sin documentar. La frecuencia de que pues nosotros estamos documentando ese riesgo. Entonces, puede ser continuo o puede ser aleatorio. Entonces, pues todos podemos colocar que pues, es un control continuo. Y nos está preguntando que si nosotros tenemos alguna evidencia. Entonces, pues tenemos el registro de la evidencia que se está materializando este riesgo o pues no tenemos ningún registro. En la probabilidad residual, nosotros estamos hablando de la evaluación de ese riesgo. Entonces, nosotros acá, esta probabilidad, voy a colocar la fórmula para que puedan ver de dónde se está sacando. Entonces, nos está hablando del impacto y de la clasificación de ese impacto. Entonces, nos está dando un valor y nos está diciendo que para este activo tenemos una probabilidad residual final media, ¿sí? Según la clasificación de acá, la probabilidad, esto es un impacto, entonces tenemos una clasificación, la probabilidad para este es de 40, estamos hablando de 25 según los controles que estamos colocando, entonces tenemos una probabilidad final baja. Aquí seguimos teniendo una probabilidad residual en nivel medio, entonces tenemos que seguirle realizando como esos controles. Igual, cuando nosotros realizamos el diligenciamiento de esa información, todas estas casillas se nos van a diligenciar automáticamente. ¿Listo? ¿Dónde debemos diligenciar nuevamente o señalar? En el tratamiento. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Evitar, aceptar cuando ya se nos materializó el riesgo, reducir y pues compartir el riesgo si lo compartimos, o reducir y mitigarlo. ¿Listo? Entonces, nosotros en la mayoría de nuestros riesgos hablamos de evitar. Nos preguntan el plan de acción. Pues, ¿cuál ha sido? Pues va a ser nuestro plan de acción. Digamos, si nuestra clasificación final es baja, pues no tendríamos que realizar como un plan de acción. En este caso, que es moderado, sí nos tocaría realizar un plan de acción. Entonces, ¿cómo sería ese plan de acción? Entonces, no sé, mensualmente el director o el jefe de la oficina, pues revisará los controles aplicados dentro de la oficina productora pues, para ese activo. Entonces acá escribimos cuáles son los planes que vamos a mantener para reducir los riesgos. El responsable de realizar pues esas tareas y estar pues como el custodio de esa información, pues siempre sería como el profesional universitario, el auxiliar de la oficina, quien tenga ese activo de información a su cargo. La fecha de implementación es la fecha de implementación como de esos controles y la fecha de compromiso es cuando pues, nosotros entregamos como esos controles ya realizados y ejecutados. El número de riesgo en el aplicativo, pues ya la subida a iSolution y pues el estado en el cual se encuentra. Si ya está aceptado, evaluado o pues se tiene que corregir.
¿Listo? Esto ya es una evaluación final que se realiza. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No se está escuchando? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que la oficina asesora tiene la manita. La persona de la oficina asesora de salud tiene alguna pregunta, tiene la manito levantada y no te estamos escuchando. Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Buenos días para todos, ¿cómo estás? Mira, estaba yo revisando atentamente la charla y mi pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Esa matriz que nos estabas tú proyectando nos va a ser compartida de alguna manera a las diferentes sectoriales para el diligenciamiento? Ya conocemos la matriz que hace unos meses nos compartieron para el diligenciamiento de los riesgos. Sin embargo, en la tabla o en la matriz que tú proyectabas, hay unas hojas que tú denominaste como los sopletes, que la otra matriz de riesgos no trae y que sería importante contar con ella al momento del diligenciamiento. Sí, señor. Esta matriz va a ser socializada a ustedes a través de los de facilitadores, como también a los correos de la identificación de los riesgos, de los activos, perdón, va a ser enviada esta matriz. De igual manera, vamos a tratar de colgarla en la intranet para que ustedes pues, puedan tener acceso a ella de una manera más fácil. Perfecto. Mira, te cuento un caso particular que tenemos aquí en la Oficina Jurídica de Salud y es que por un caso específico que ya tiene conocimientos sistemas, porque nosotros vía Cuine comentamos el asunto, no se nos fue concedida la licencia, así lo denominaron en la capacitación de activos de información presencial que se dio en el punto de vista digital. Digamos que no se nos dieron las credenciales para poder entrar a diligenciar el tema de activos de información y a la fecha pues nosotros no contamos con los códigos de los activos de información de la oficina. Luego entonces también no nos sería posible diligenciar el tema de riesgos, pero pues nosotros ya comunicamos vía Cuine, informamos, pero pues no nos han dado, digamos, una solución al asunto de las credenciales para diligenciar activos de información. Si ustedes enviaron a través de Queen el correo electrónico de la persona que iba a ser designada para la identificación de esos activos, recordemos que es un correo corporativo, Sí, se les dio acceso al catálogo, entonces les llegaba un correo electrónico a ese correo que ustedes diligenciaron, que iba a ser la persona responsable, se le dio acceso. Si quieres, me regalas tu correo electrónico acá por el chat y ya pero revisamos de una vez si ya tienen permisos. Si no, te los asigno para que puedas hacer la identificación de estos activos y pues puedas continuar con la tarea de la identificación de los riesgos. ¿Listo? perfecto, ya mismo Y la pongo el correo licencia, electrónico de igual entonces en el manera, chat. pediría el favor pues para que te la asignen el día de hoy para que puedas continuar con la tarea, ¿vale? Pues Vale, recuerden muchas que gracias. básicamente la plataforma va a estar
de descarga de catálogo de activos va a estar abierta hasta el día martes o miércoles, si no estoy mal. Lo más seguro es que sea hasta el miércoles para hacer un cierre total y ya pues centrarnos en la identificación de los riesgos. Perfecto, es muy amable, muchas gracias. Otra consulta, ¿se va a compartir el listado de asistencia o enlace para diligenciar asistencia? Dame un segundo, ya lo solicito y te lo comparto. Muchas gracias. Veo otra manito levantada de la señora Alba Ruth. Sí, gracias. Sí, señora, vea, qué pena. Lo que pasa es que como al principio no sé si era que no tenía sonido, que no entendí cómo relaciono lo que yo ya trabajé de activos de información con los riesgos. O sea, qué pena, pero no, supongo que ahí inicia el proceso, pero no alcancé a escuchar qué tiene que ver lo que yo ya diligencié de activos con cómo empiezo a llenar la matriz de riesgos. O no tiene que ver una cosa con la otra, o no sé. Sí tiene que ver. Recordemos que el primer paso es la identificación de nuestros activos de información y a esos activos de información le vamos a hacer una identificación de los posibles riesgos que pueden tener estos activos, ¿sí? Asociados a la disponibilidad, confidencialidad y la integridad pues, de este activo de información. ¿Listo? Dame un segundo, ya solicito el enlace de la asistencia y te explico, ¿vale? Sí, señor. Oye, yo tengo otra consulta. ¿Qué plazo hay para el diligenciamiento de esta matriz de riesgos? Hasta el momento, pues no nos han dado fecha límite, pero supongo que en el transcurso de la próxima semana estaremos informando hasta qué día ustedes tienen para la identificación de estos riesgos. Y digamos, si por alguna razón nos quedaron activos de información sin diligenciar, ¿todavía podemos seguir haciéndolo? Lo podríamos realizar, como te digo, estaría abierta el catálogo de activos hasta el día martes. Ya me acaban de confirmar que hasta el día martes tenemos el catálogo de activos abierto. Entonces, pues lo que puedan hacer este fin de semana de aquí al martes, pueden cargar activos de información. Una pregunta, buen día. Mi pregunta también es de activos de información. Ya nos devolvieron la tabla de cuáles tenemos que corregir, pero esos nos los van a cancelar para nosotros volver a entrarlo o ya tenemos la opción de corregir, porque es que cuando uno empieza a entrar el activo de información con el mismo código, pues no lo deja subir porque dice que ese código ya existe. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento para corregirlo? Su merced, toda la base de los que se enviaron a corregir ya han sido eliminados. Entonces ya los pueden cargar con el código correspondiente. Entonces se había cargado mal, vuelven a cargarlo. Pero pues bien, ya se eliminó en nuestro catálogo todo lo que quedó mal. Entonces, lo que se les devolvió es lo que se eliminó para que ustedes vuelvan a hacer el cargue de estos. Muchas gracias. Bueno, y otra pregunta, ya que me están preguntando. Entonces, de esos activos de información, así como el año pasado, ¿van a pasar a riesgos solamente los que nos queden en alto, alto, alto? ¿O vamos a pasar un riesgo por todos los activos? ¿Me disculpa por tu pregunta? Es que yo ahorita llegué a la capacitación tarde, entonces no escuché la instrucción. El año pasado nos habían dicho que íbamos a identificar como riesgo el
que en activos de información nos hubieran quedado alto, alto, alto. Y este año va a ser igual o vamos a sacar un riesgo informático como para proteger o para identificar todos los activos. O sea, como igual ahorita ya esos activos eso va a subir a un SharePoint. Entonces nuestro riesgo, por ejemplo, podría ser que el SharePoint se borre o que se pierda o algo así. Entonces habríamos un solo activo para todos los activos. Esa es mi pregunta. Un solo riesgo para todos los activos. Recordemos que en la identificación del activo le dimos una valoración en alto, bajo y medio en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cada uno de ellos es un riesgo de seguridad, tanto la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Entonces, si tú tienes dos en alto, pues tienes que identificar los dos riesgos asociados a ese activo. Si tienes los tres en alto, serían tres riesgos, ¿sí? Porque ya no podemos colocar pérdida, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como hacíamos anteriormente. Ahora se tiene que clasificar uno por uno. Entonces, tendrías dos, tres riesgos. Si tienes dos bajos y uno alto, tendrías que hacer la identificación únicamente para uno. Si todos los tienes en bajo, pues no tienes que hacer ninguna identificación. Los que estén en alto. Bajo y medio no es riesgo. Solamente lo que esté en alto, así uno solo esté en alto, ¿cierto? ¿Le entendí bien? Señora. Que todos los que estén en alto es a los que se les hace el riesgo. Así sea uno solo, ¿sí? Sí, Porque el señora. año pasado nos habían dicho que con dos que tuvieran en alto o en integridad o en eso, ya da riesgo. Este año ya es que con uno solo ya lo ponemos en riesgo. Ya lo identificamos como riesgo de informático. Sí, bueno, te repito, o sea, es considerado riesgo de seguridad digital, tanto la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Estamos hablando de tres riesgos distintos. Uno es la confidencialidad, otro es la integridad y otro es la disponibilidad. Entonces, digamos, la clasificación de tres riesgos. Dentro de la identificación del activo, mencionaste que tenías dos en alto, que es confidencialidad e integridad, y la disponibilidad baja, pues tendrías dos riesgos. Si tienes los tres, tendrías que identificar los tres. Y anteriormente había como una metodología, recuerdo más o menos como para redactar el riesgo. Ahorita hay algo sobre esto, sobre cómo se redacta el riesgo. Señora, igual por el grupo de facilitadores vamos a enviar la guía de riesgos, que es con la que se está haciendo la identificación, pues como el estándar de cómo se debe documentar. Creo que pues ustedes para la identificación de riesgos que tienen como con control interno, creo que es, o métodos y gestión, tienen otra matriz que pues también digamos que fue socializada con con esa guía, pero sin embargo nosotros también la vamos a compartir pues para que ustedes tengan un soplete ahí de cómo hacer como la identificación o pues la descripción del riesgo y del activo. Claro, o sea que para este tenemos que hacer esta matriz y además la otra, la de métodos de gestión. Sí, señora.
Listo. Al chat acabo de enviar el formulario de la asistencia para que lo puedan diligenciar. Pues, es información muy cortica. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla para explicarle nuevamente a la persona que tenía la duda. Por favor, me confirman si alcanzan. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Vale. Listo. Entonces, según la que hacía la persona que acaba de intervenir en cuanto a lo de activos de información, la identificación de esos activos, ustedes tienen unos procesos y unos subprocesos. Entonces, acá pues están como todos los procesos y subprocesos, ¿sí? Según pues las tablas de retención. En la identificación del activo, las personas que realizaron el cargue de sus activos al catálogo tienen una identificación por cada activo que se cargó en este catálogo. Entonces, lo que les mencionaba, la plataforma directamente ya les da las tres primeras segmentos o códigos de letra, que es la ADTI, pues según los formatos que ustedes utilicen en sus dependencias o en sus procesos o subprocesos. Ese código lo podemos ver en iSolution, ¿listo? Entonces tenemos luego una clasificación que es el IPv, o IPv-C o IPv-R, que nos habla de la información pública clasificada, información pública reservada, y el número de la secuencia del activo que hayamos identificado. Entonces acá pues vamos a colocar pues el activo que pues nosotros vamos a hacer la identificación del riesgo. El tipo del activo. Entonces, hablamos si pues, es un hardware, si es un software básico, si es de red, de información como, no sé, hablamos de informes o circulares, un sistema de información, hablamos como QINE, CIPROC, CIPEC, alguno de ellos. Puede ser personal, pues un sistema, digamos, un correo electrónico que sea pues de uso personal, o organizacional puede ser un SharePoint o una carpeta compartida que pues tengamos dentro de nuestra pues, entidad. El activo pues es la descripción pues de ese activo. Entonces es un sistema de información que soporta la tecnología de, no sé, la dirección de sistemas de información, del sistema financiero, no sé. Acá pueden haber pues digamos la descripción de cualquiera. Entonces acá nos están mencionando que pues puede ser el financiero contable PCT, puede ser un humano, puede ser de rentas departamental, puede ser el QINE, pasivo call, CIPRO, Orión o pues algunos otros que pues se manejan. El compromiso, el tipo de amenaza. Entonces, pues acá podemos ver si pues puede ser pues daños físicos, pues eventos naturales, pérdida de los servicios esenciales, perturbación debida a la radicación. Sí, acá encontramos cuáles son los tipos de amenaza. Lo que comentaba anteriormente es que acá tenemos pues unos sopleticos de cómo encontrar esa información y dar la clasificación. Entonces, por el tipo de activo, pues tenemos unas vulnerabilidades y amenazas. Entonces, acá le damos la clasificación. Entonces, acá podemos elegir y acá damos la especificación de esa amenaza teniendo en cuenta las tablitas que vimos acá. ¿Sí? Entonces, pues el por qué tenemos esa amenaza, pues puede ser que, no sé, todas las personas pueden ingresar a la base de datos y pues pueden manipular la información y no hay una integridad de esos datos, ¿sí?
Solamente existe una base de datos en un equipo y si se pierde esa base de datos, entonces perderíamos la disponibilidad de esa información, ¿sí? Entonces ahí describimos cómo es como nuestra amenaza. El tipo de amenaza, también tenemos un desplegable. Entonces acá nos está mostrando los tipos de amenaza, entonces puede ser falta de control personal, o sea, todas las personas pueden consultar como esa carpeta compartida o ese activo de información, ¿sí? O pues no hay una falta de control de accesos. Entonces, no todas las personas utilizamos el mismo acceso a esa base de datos. Entonces, no se sabe quién es el que está generando el error para esa base de datos, ¿sí? Si alguien, no sé, dañó la información de la base de datos, como todos usamos el mismo usuario, pues no tenemos control de quién realizó la manipulación o la pérdida de esa información. Entonces ahí colocamos el tipo de la vulnerabilidad que pues tenemos para nuestro activo. La descripción de la vulnerabilidad, el por qué está sucediendo pues esa vulnerabilidad. Entonces los encargados no realizan pues los informes o pues no se cambian periódicamente esos accesos a la información o no hay varios accesos para ingresar a esa plataforma. La clasificación del riesgo siempre va a ser un riesgo de seguridad digital. Listo. Acá es donde pues, te comentaba que hay 3 clasificaciones o criterios del riesgo para ese activo de información. Entonces, acá solamente podemos elegir uno. Entonces, si estamos hablando que tenemos una disponibilidad alta, pues únicamente estaríamos hablando de un riesgo. Si pues tenemos los 3, pues tendremos que hacer 3 veces el mismo riesgo, identificando pues cuál es su clasificación de su criterio de riesgo, hace la descripción del riesgo y pues sus controles para ese riesgo, ¿sí? Entonces acá pues elegimos qué es la integridad de la información, estamos hablando pues siempre hablamos en la descripción del riesgo como la posibilidad de pérdida o de la integridad o pérdida de la disponibilidad o de la confidencialidad y la descripción que anteriormente le dimos a nuestro activo de información. La frecuencia con la que se realiza esa actividad. Entonces, yo consulto diariamente esa información, ¿sí? O la consulto o la actualizo pues anualmente o realizo esa actividad anualmente, ¿sí? Entonces, según ello, pues nosotros vamos a colocar en factor numérico la cantidad pues, de veces que yo la consulto. De ahí nos va a dar una probabilidad. Entonces, si yo coloco acá que es 10, me va a cambiar pues que tengo una probabilidad inherente a baja. Todo esto ya viene con fórmulas para que, pues digamos, te vaya apareciendo la información. Entonces, como es baja, pues tenemos una probabilidad inherente de 40. Entonces, para un criterio de impacto, entonces vamos a nuestra tabla de impacto y vemos que lo que está en 40, que es menor, es una afectación económica o reputacional, puede ser de 10 y 50 salarios mínimos. Entonces acá pues si es una afectación económica, la pérdida de la información que yo tengo es entre 10 y 50 salarios mínimos. Si lo que yo puedo tener es una pérdida reputacional, dice que el riesgo de afectación es la imagen pues de la entidad. Entonces acá venimos a ver cuál es el que corresponde, entonces 10 y 50. Entonces venimos acá, lo cambiamos. Entonces puede ser, entonces si es en imagen, vemos el que corresponde. Si es en salarios económicos, estamos hablando entre 10 y 50, entonces acá ya automáticamente nos cambia y nos está diciendo que el impacto es menor, ¿sí? Y pues tenemos una zona inherente moderada. Entonces, para esa zona inherente moderada le vamos a colocar los controles. Si vamos a escribir cuáles son los controles que nosotros vamos a realizar para como evitar que este riesgo se me materialice o ocurra el riesgo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que este riesgo se me presente. Entonces, acá colocamos, pues,
cuál va a ser el control o los controles. Si tenemos 2 o 3 controles, particionamos y colocamos los demás controles. Entonces, pues acá dejamos uno como cortico, que es gestionar informes del paso a paso de los mantenimientos, las evidencias, cómo las voy a entregar, entonces en informes, en imágenes, videos o copias de seguridad. La afectación nos las va a dar pues cuando nosotros clasifiquemos el tipo, si pues esto es preventivo, si es correctivo o detectivo, nuestro riesgo. Pues en nuestro caso es preventivo, vamos a prevenir que se nos materialice ese riesgo o que pues suceda ese riesgo, se identifique ese riesgo como tal, entonces estamos hablando de una probabilidad. Cuando ya son correctivos, es tenemos un impacto, ya se nos materializó ese riesgo de información, ¿sí? Entonces, la implementación de esos controles, ¿sí? ¿Son manuales o son automáticos? Pues digamos que no tenemos algo que nos genere el cambio, ya sea contraseñas automáticamente, no sé, para una base de datos que tengamos en Word o bueno, en Excel, perdón, o en, no sé, algún sistema de información que se nos cambie periódicamente. Siempre lo hacemos de manera manual. Según ellos nos va a dar una clasificación, nos da una clasificación de 40, nos pregunta si pues nosotros esos controles los tenemos documentados o no se han documentado, entonces pues acá elegimos si es sin documentar o documentar. La frecuencia con la que yo voy a documentar va a ser continua o va a ser aleatoria. Si tengo pues registro de evidencias o no tengo registro de evidencias, en caso de que no tener, pues lo colocas. Desde ahí te va a dar una clasificación. Entonces, esto es una fórmula que viene de la probabilidad y la clasificación y nos está dando un valor. Entonces, me está diciendo que la probabilidad residual es de 40, ¿sí? Y pues el impacto residual final es menor. Entonces, me está diciendo que pues yo tengo una zona de riesgo moderada. Entonces acá pues siempre voy a hablar de evitar o pues mitigar pues el tratamiento que yo le vaya a dar a ese riesgo. Entonces pues estamos hablando de algo que estamos identificando, no se nos ha materializado, no, pues no que no tenemos que reducirlo porque no es algo que ya me esté afectando. Si ya está sucediendo, pues colocamos reducir o aceptamos que ya se nos presentó y pues ya no podemos hacer casi nada. Acá el evitar que pues ese riesgo se nos materialice, el plan pues de acción que yo tengo, pues cómo lo voy a realizar, ¿sí? Entonces puede ser que trimestralmente el jefe de la oficina productora revisará que los controles se estén aplicando y pues tomar acciones y realizará los informes pertinentes. El responsable, entonces el responsable pues es el custodio de ese activo, entonces puede ser el auxiliar administrativo, el profesional universitario, ¿sí? La implementación, entonces, ¿desde cuándo yo voy a empezar a implementar esos controles o ese plan de acción? Y la fecha de compromiso, pues, de tener ya el plan de acción constituido. Y las últimas 2 casillitas, que es el número de riesgo en el aplicativo y el estado, pues es ya cuando nosotros tenemos la tarea hecha y la subimos a solución. ¿Listo? No sé si pues le haya quedado alguna dudita. Muy buenos días. Yo tengo frente al tema, pues tenemos nuestro riesgo. ¿Se lo puedo comentar? A ver si se logra hacer. Discúlpame si alguien está hablando, no se le escucha. Muy buenos días. ¿De casualidad ya me escuchas? No sé. Sí, señor. Ah, ya. No me le bajo un poquito, es que estoy acá de un celular. Mira, es que yo tengo una pequeña inquietud. Nuestro riesgo es la posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de acceso a la información de las páginas web y redes sociales por parte de los contratistas encargados de administrar las cuentas como enlaces debido al incumplimiento en la entrega de cambio de credenciales o claves, acceso al finalizar los contratos respectivos. Dentro de registrar los controles definidos, entonces ya colocamos el activo digital, el activo que nosotros cargamos, que sería a través de
del cumplimiento de metas de plan de desarrollo con el fin de verificar, se coloca los soportes físicos y digitales realizados diligenciando el formato E de DP F007, pero este ya lo colocamos ahorita con lo que nosotros, con la denominación que cargamos el activo digital dentro de los activos. Sí, señor. Pero tú me estás hablando de que esos formatos están en Insolution. Sí, esos los cargué en Solution y también los pasé dentro de la nomenclatura en el cargue específico que realizamos para la actividad de la plataforma. Sí, entonces en la descripción lo colocas tal cual, está en Insolution. ¿Listo? Entonces colocas el nombre del documento, ¿sí? El código del formato, ¿sí? Y pues lo que pues ustedes hacen como el seguimiento a través de ese formato, la descripción. Listo, ingeniera, muchas gracias. Vale, señor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o pues ya damos por terminada la sesión. Recordemos que esta sesión virtual queda grabada y se va a ser compartida. De igual manera, el día miércoles de 2 a 5 tenemos nuestra capacitación presencial en el punto BIE digital de la gobernación. Y el día jueves, igualmente, de 2 a 5 de la tarde, estaríamos dando capacitación presencial en el punto BIE digital. Pueden ir en cualquiera de los 2 días. Pues lo importante es que pues, puedan asistir y puedan solucionar pues, todas las inquietudes que queden. Discúlpame, ¿me recuerdas el horario del día miércoles, por favor? Sí, señor. Miércoles y jueves de 2 a 5 de la tarde en el punto BIE digital de la gobernación, quedará al lado del pasaje de la Salamandra. Sí, señora. Punto al bienestar familiar. Sí, señor. Mil gracias. Bueno, si no hay más dudas, pues damos por terminada pues, la sesión virtual. Pues los esperarían en estos 2 días en el punto BIE digital para solucionar pues, las inquietudes que queden pendientes. ¿Esta capacitación la van a colgar en algún lado la grabación? Sí, señora, esta capacitación se cuelga en intranet, igual que el instrumento, pues la matriz, igual va a ser enviada a través de los correos electrónicos que pues dejen en este registro de la capacitación y pues igual los correos que están dentro de los activos de información. ¿La capacitación la pueden enviar también a los correos? ¿Es posible? Sí, señora. De igual manera también se va a enviar al grupo de facilitadores en el cual pues algunos de ustedes se encuentran y pues poderlo replicar. Yo te podría pedir un favor, tú me puedes orientar cómo entrar al sitio web a buscar la capacitación, por favor, porque desconozco cómo hacerlo y no estoy incluido en el grupo de facilitadores. Para ingresar al intranet no lo puedo hacer desde un sitio externo, o sea, una red externa, tendría que estar dentro de la red de la gobernación. En este momento, pues, no me encuentro en la oficina, entonces, pues, no te podría mostrar el paso a paso, pero el día Bueno, martes o miércoles, si ustedes están en la capacitación, realizamos el paso a paso de cómo consultarlo. De igual manera, se les va a enviar, pues, digamos, a este registro de asistencia, a los correos, se envía el enlace, la capacitación y los instructivos. perfecto. ¿Me resuelves una duda, porfa? ¿Para el diligenciamiento de los activos de información tengo que estar en intranet o no es necesario? No, no es necesario, por lo que esto ya es un aplicativo que está en Power Apps y pues Sí, simplemente a correcto. ese correo se les asigna una licencia y el acceso para el registro de los activos de información. Ah, perfecto. Te encargo entonces el favor que te mencionaba al inicio de la El capacitación. correo es oficina jurídica. Punto jurídica Qué pena, Ya qué pena. verifiqué y el correo que nos enviaron, pues me pide una licencia de Power Apps. No nos han dado credenciales para este asunto.
Ok, o sea, ya te llegó el correo, pero te falta la licencia. El día de la capacitación presencial, que si no me equivoco fue creo que el 29 de marzo, ahí nos pidieron unos correos y enviaron el correo, pero cuando yo le doy clic al enlace me pide la licencia. Me dice que tengo que tener una licencia de Power Apps para entrar al aplicativo. Listo. Ya estoy solicitando que te den el acceso. Mil gracias. Sí, igual nosotros vía Queener respondimos la solicitud de la circular y se designó a la persona, pues que en este caso soy yo la persona. Lo enviamos extemporáneo porque primero hicimos digamos que una solicitud aclaratoria, porque en la capacitación presencial se nos indicó que las licencias eran pues escasas y que no se podía dar una licencia a cada oficina, a cada dirección. Entonces, en la circular que posteriormente enviaron, decían que se delegara a una persona por cada oficina, dirección o dependencia, y pues nosotros hicimos pues como el oficio aclaratorio para determinar si a nivel de salud debía designarse una sola persona, como nos habían señalado en la capacitación presencial, y pues la respuesta fue un poco tardía y pues con posterioridad a la respuesta fue que se envió la comunicación en donde se me asignaba a mí esta responsabilidad, y a la fecha pues todavía no se ha recibido las credenciales para el uso de la licencia de Power Apps. Listo, yo creo que ya en el transcurso de la tardecita, por ahí a las 3 de la tarde, yo creo que ya tendremos el acceso para la licencia, ya te la han designado. Pues digamos que por mi parte ya tienes el acceso al catálogo, pero no tienes la licencia. Entonces, pues ya le estoy preguntando a la persona que está a cargo de pues, la activación de este correo. Vale, Eh, eres muy amable. Cualquier cosita, si quieres me dejas tu contacto acá por WhatsApp y yo ya te agrego y te voy preguntando en el transcurso del día a ver si... ¿A qué número de WhatsApp? Discúlpame. regálame el tuyo, por favor. Perfecto. Yo tomo Ya lo nota. escribo en el chat. Eres muy amable. Bueno, aunque me dicen que ya te la están asignando, entonces pues, sin embargo, regálame tu número. Listo, Giovanni, ya pues te hice una partidita, cualquier cosita, si no te han asignado la licencia en la tarde, me dejas un mensajito, ¿vale? Vale, perfecto. Aún no tengo tu número. Dame un segundo que acabo de timbrar. 321, 396, 39, 53. Sí, te acabo de timbrar, ¿no? No, señora, no entró la llamada. Oh, un segundo. ¿Me confirmas si ya lo tienes? No, señora, aún no. Y te puedo pedir, porfa, si me incluyes al grupo de facilitadores, que tampoco estoy para enterarme de los asuntos importantes, porfa. No tengo, pues, digamos, Ah, la ya. autorización para ni Ok. siquiera estoy en este grupo, pero yo
Ahorita le pido el favor a la persona que está facilitadora de la oficina de sistemas que nos pueda ayudar a solicitar que los puedan agregar. Gracias, eres muy amable. O si quieres me escribes vía WhatsApp porque llamada no recibí para tener tu contacto y cualquier cosa poder escribirte. Listo, te acaban de dar un mensajito. Igual ya me acaban de indicar que ya tienes licencia asignada, entonces para que puedas iniciar con el proceso de carga de los activos, ¿vale? Vale, ¿eso me llega como un correo o solamente con el correo anterior? El correo anterior que ya te llegó del catálogo 2024, ya ingresas normal, ya con la licencia se asigna automáticamente y ya puedes ingresar ya normal, sin que te pida la Correcto, licencia. sí, aquí ya estoy ingresando y efectivamente ya tengo acceso. Eres muy amable, Vale, muchas gracias. vale, entonces damos por cerrada la sesión del día de hoy. Los espero el día miércoles y jueves de Punto Vida Digital. Si tienen alguna duda, pues ahí estaré. Si no, me encuentro en el primer piso del edificio central, al lado de la oficina de soporte en telemática. Digamos que ahí estoy de 8 de la mañana a 4:30. Entonces, cualquier cosita, pues ahí me pueden encontrar. Eres muy amable, muchas gracias. Feliz resto de día para todos. Y hasta luego.